Estuvimos hablando de dos casos en particular que eran sumamente alarmantes y que tenían como común denominador a niños y adolescentes en labores de explotación laboral y sexual, ambos relacionados con trata de personas. En menos de 24 horas, la policía, en dos operativos en distintos puntos de la ciudad, terminó en el rescate de menores en lugares en los que nunca debieron estar. Un caso en Pueblo Libre en el que la policía intervino un supuesto sauna en el que habían, además de mujeres víctimas de trata de personas, una menor de edad siendo explotada sexualmente. Y en Puente Piedra, uno de los casos que también llamó mucho la atención la semana pasada, en un operativo conjunto entre la policía y la SUNAFIL en una fábrica textil de lencería, se encontraron 5 menores de edad, 4 de ellos entre 16 y 17 años y una niña de 12 años que trabajaban con maquinaria pesada, que operaban máquinas que no deberían estar operando y que además estaban trabajando contraviniendo la ley, que es la que establece a partir de qué edad los menores pueden trabajar, ojo, con un permiso especial y para ciertas labores. Cuando hablábamos sobre este tema y cuando abordábamos la gravedad del tema, hablábamos sobre el abuso que se comete al aprovecharse de infancias, adolescencias en situación de vulnerabilidad que evidentemente resultan para las personas que gestionan estas fábricas, estas industrias, mano de obra barata. Son muchas veces, en muchos de los casos, niñas, niños y adolescentes que han estado privados de ciertas oportunidades, que no tienen en la mayoría de los casos escolaridad o escolaridad limitada y que ven sus posibilidades de tener ingresos limitadas. Entonces encuentran en estas posibilidades laborales que se venden como una puerta hacia un mejor futuro, de repente para poder luego más adelante pagarse una universidad, o de repente en muchos casos ni siquiera para poder llevar un pan a la mesa de sus familias, se venden como puertas hacia una oportunidad laboral, que en realidad lo que terminan haciendo es explotando a menores de edad que trabajan en situaciones y en condiciones lamentables, paupérrimas, que exponen su vida, su salud y su integridad, y además que evidentemente les pagan muy por debajo de lo que se exige que se le pague, evidentemente, al común denominador de las demás personas que están trabajando allí. Sobre este caso, recientemente ha salido un documental hecho por un medio independiente, Reportes Silenciados, que evidencia, que pone sobre la mesa esta realidad que muchos de nosotros conocemos, la vemos incluso en las esquinas, cuando estamos en el transporte público, cuando estamos en nuestro vehículo y vemos en el semáforo a niños que están trabajando o vemos a niños que están sirviendo, que están vendiendo, que son adolescentes, realidades con las que nos cruzamos todos los días, pero que es importante que haya data que pueda respaldar y que nos pueda decir qué es lo que está pasando, qué cantidad de menores están en este momento trabajando bajo estas condiciones y qué es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo para poder garantizar para estas personas, para estos niños y para estas niñas, un futuro en el que realmente tengan oportunidades y no estas que son falsas oportunidades. Evidentemente, acá hay muchas más aristas que están involucradas que tienen que ver con que el Estado debería garantizar que esos niños estén en el colegio, que puedan estar asistiendo a clases, que tengan acceso a aulas, que tengan acceso a una educación decente, digna, ¿no? Pero evidentemente esto engloba muchas otras cosas más que no funcionan lamentablemente en el país. Vamos a ver un pequeño fragmento antes de conectarnos con Elizabeth Salazar, quien es una de las periodistas que ha llevado a cabo esta investigación. Vamos a ver un pequeño fragmento de un documental que se ha hecho, este medio, Reportes Silenciados, y que se ha podido meter, ha podido conocer de primera mano y de cerca cómo es que trabajan, cómo es que viven muchos de los menores que están en situación laboral y qué cantidad, ¿no? Qué cifras, qué datas. Acá decía, en el comienzo nos decía, 1 de cada 10 niños trabajan. ¿Qué edades, en qué condiciones, qué tipo de trabajos? Lo vamos a ver en breves instantes con Elizabeth Salazar. Les quiero mostrar un poquito de lo que es este documental, que ojalá lo puedan ver completo.
Me llamo Guadalupe, tengo 15 años. Eran un poco difíciles porque creo que no me gustaba levantarme temprano y creo que normalmente los chicos de mi edad no se levantarían a esa hora, ¿no? Cuando veníamos también a veces papa rellena, me levantaba como a las 3, 3:30 para ayudarle a pelar la papa a mi mamá. Así toda dormitada, agarraba las bolsas, me las ponía y comenzaba a pelar. Y seguir pelando, 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 ¿no? Porque era demasiado. Pero era como que siempre me ganaba el sueño. Sales de tu cama que estás muy abrigada y de la nada hace un montón de frío, se te pone la piel de gallina. Y aparte porque es muy de noche, salen los borrachos, los vagos y molestan y eso. Es como una situación muy difícil. Pero igual siempre me da un poco de pánico verlos ahí porque, no sé, yo ya me pensaba lo peor, ¿no? Que, ay, no, ahorita nos roba, ahorita nos quitan la mercadería. Yo preparaba mis panes con pollo, hamburguesas, ¿no? Café, chocolate, hacía mis papas rellenas, todo eso para mí. Pero ya uno se acostumbra, señorita. Acostumbra. La vida te enseña bastantes cosas. Tenía que ofrecer la papa rellena o el pan con pollo, así. Sí, cocinitos, su pan con pollo, su papa rellena. Y después regresaba para bañarme y hacer mis tareas del colegio. Entro a las 12:30 del colegio y salgo a las 7 de la noche. Y era como que muy largo y no tenía como que tiempo para descansar, ¿no? Pero igual tenía que hacer mis tareas, no podía echarme a dormir. Pero después cuando conocí la biblioteca ya todo como que mejoró un poco. Preguntaron mi nombre, qué cuántos años tenía y me puse a pintar, después me puse a leer. Yo ya decía, ay, cambié de rutina, o sea, ya era como que ya quería venir todos los días, ¿no? Creo que la biblioteca me hizo pensar de una manera muy diferente, ¿no? Que todo debería ser por igual y que estudiar debería ser algo primordial para mí. Nosotras entonces pensamos abrir la biblioteca como un espacio donde simplemente les íbamos a dar Gracias. libros y ellos iban a leer y se iban a ir, Entonces, pero este luego es empezamos a solo un enseñarles a pequeño leer. fragmento de lo que es un mini documental un poco más largo que empieza mostrándonos la historia de Guadalupe. A través de la historia de Guadalupe se retratan las de muchas otras niños y niños, niñas y niños. Uno de cada 10 niños trabajan, nos dice ahí. Y el horario que esta niña maneja, ¿no? Guadalupe a las 5 de la mañana se levanta, tiene que ayudarle a la mamá a preparar la papa rellena y luego ingresa en el turno de la tarde, ingresa al colegio, pero durante todas esas horas de la mañana ella trabaja. Y como hemos visto ahí, nos va contando un poco de cómo es la vida que afronta, los peligros que afronta en la calle una niña que sale sola a las 5 de la mañana a caminar por el centro, las personas que se cruzan en el camino, lo indefensa que se siente, digamos que narrado, que pareciera que te lo dice una adulta, ¿no? Porque evidentemente es una niña que ha vivido mucho, pero que en el fondo, cuando uno se da cuenta y cae en cuenta, es una niña. Es una niña que, como ella lo dice, la vida la ha forjado de duras maneras y que por eso es que ella, digamos, dice tener esta sabiduría, pero en el fondo, en esencia, es una niña a quien se le están restando horas de estudio, horas de juego, horas de descanso. Guadalupe entra a las 12:30 al colegio a estudiar y sale a las 7 de la noche de su jornada de escolaridad y dice que cuando regresa a casa no puede pues del todo descansar porque tienen que hacer tareas y además tiene que preparar las cosas para el trabajo el día siguiente. Esta es la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes de lo que viven en sus casas que de repente hemos normalizado y ellos mismos también como parte de lo que implica estar en el negocio familiar, ayudar a la familia, ayudar a la mamá, pero que en esencia siguen siendo niños y niñas que en familias de condiciones precarias se ven en la obligación o en la necesidad familiar de trabajar. Niños que deberían estar, como lo mencionamos,
estudiando, jugando, utilizando su tiempo como lo haría una niña de la edad de Guadalupe. Ella menciona una parte muy importante, ¿no? Que es la que se ve en el documental, de cómo el acceso a la información, a la educación, a los libros, va cambiando su vida y va moldeándola en el aspecto de entender que todos deberíamos tener los mismos derechos, que ella es una niña que puede soñar alto, que puede soñar ir lejos, que tiene derecho a soñar, que tiene derecho a una infancia distinta. Y toda esta información que ella empieza a narrar, que empieza a llegarle, es a través de esto, de la educación. Por eso es que la educación es el pilar de la transformación social y la única que va a ser capaz de hacer que esta realidad cambie. Estamos ya conectadas con Elizabeth Salazar, quien es cofundadora de Reportes Silenciados, autores de este documental. Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Manuela, gracias por invitarme. Elizabeth, cuéntanos un poquito de este documental, a raíz de que surge. Yo decía un poco cuando lo estaba introduciendo que creo que es una realidad que todos tenemos normalizada. Creo que todos nosotros hemos visto en algún momento en la calle, en la esquina, de repente en el micro, a un niño o a una niña trabajando. De repente no lo encasillamos dentro de trabajo, pero si está pidiendo dinero, si está haciendo algún tipo de labor, está trabajando. ¿Cómo surge esta necesidad o, digamos, esta mirada en la ciudad de Lima? Sí, a veces hemos normalizado como en el paisaje tener que ver a niños y adolescentes vendiendo caramelos o trabajando, ofreciendo algún producto en los semáforos, ¿no? Pero esto no es una realidad que deberíamos tener como parte de nuestro sistema. Los niños tienen que dedicarse plenamente a estudiar, o eso sería lo idóneo. Nosotros tenemos lamentablemente un sistema educativo que por la poca cantidad de vacantes uno expulsa por el propio sistema a los niños que no pueden de repente lograr un cupo a inicios de año. Y si no logran un cupo a inicios de año, los padres los ponen a trabajar. Eso es en un primer lugar. Luego tienes la necesidad, el tema económico. Mientras más manos puedan llevar dinero a la casa, se contabiliza. A partir de los 12 años, 14 años, se considera que el niño ya podría trabajar, los padres lo consideran así y los llevan a las calles. Hay una reglamentación, la norma indica que hay niños de entre 2 y 14 años que podrían hacer cierto tipo de labores en condiciones seguras, que no afecte su asistencia al colegio, que no ponga en riesgo su salud, pero lo que vemos en las calles es justamente lo contrario. Y lo que contamos en el microdocumental es eso. Es la historia de una niña que hoy tiene 15, pero que desde los 8 7 años trabaja vendiendo desayunos en las calles. Y recién hace un par de meses pudo eh, terminar con este ciclo de trabajo infantil a la par de su colegio. La historia de Guadalupe es la de muchos otros niños, niñas y adolescentes. Quería que pasáramos un poco de repente a la estadística. Ustedes ahí abren con una data que es chocante. 1 de cada 10 niños trabajan. ¿Niños entre qué edades más o menos? Sí, estamos hablando de desde los 5 hasta los 17 años. Esas son las estadísticas. En Perú tenemos una incidencia de 1 de cada 10 niños que se encuentra haciendo trabajos que pueden ser de riesgo como no. Hay clasificaciones. Eso también tiene que ver un poco con el marco legal internacional y nacional, pero sí están actualmente trabajando a la par de sus actividades educativas, a la par de sus momentos de ocio que tendrían que tener como niños que son. Claro, porque digamos que hablábamos principalmente sobre un derecho esencial interrumpido, que es el derecho a la educación, pero en su infancia, por naturaleza, también está el derecho al ocio, al juego, al entretenimiento, ¿no? Incluso esto que cuenta Guadalupe de cuando descubrió una biblioteca y empezó a leer, descubrió que ella también tenía derecho a tener tiempo de leer, de educarse, de crecer. Creo que lamentablemente la situación económica hace que muchas familias se vean en la necesidad o en la normalización de lo que tú decías, de incluir a los niños dentro del esquema laboral. ¿Qué tan frecuente sucede eso? Es bastante frecuente. Tenemos que también no podemos ponernos en el escenario de que ningún niño debe trabajar nunca si estamos con una mirada, por ejemplo, de Lima.
¿no? La mirada centrista. En regiones la dinámica es diferente. Vemos niños muy pequeños ayudando, por ejemplo, en labores del campo, porque es parte de la dinámica de traspasar conocimientos. Pero ojo, aquí estamos hablando de un trabajo que básicamente es ayudar a los padres acompañado y siempre en condiciones seguras. Nuevamente, que no afecte sus horas de estudio, que no afecte su sueño, que no afecte su salud y su tiempo de ocio. Pero ¿qué es lo que vemos, sobre todo aquí en la capital? ¿Qué es lo que comentas? Estos niños que cuentan, como en el documental Cuenta Guadalupe, que de pronto descubren que pueden hacer otras cosas. Mira, puedo tener habilidades para jugar, puedo tener habilidades para patinar, para cantar, me gusta cierto tipo de libros. Ahora ella, por ejemplo, empieza a descubrir ya qué quiere ser después cuando acabe el colegio, a qué quiere dedicarse profesionalmente, porque los libros la han llevado a conocer un mundo que ella no tenía. Ella se levantaba, Guadalupe se levantaba a las 3 de la madrugada a ayudar a pelar papas a su mamá para hacer papas rellenas, a preparar sándwiches para venderlos en el centro de Lima desde muy, muy temprano. Cocinaban de 3 a 5, a las 5 ya estaban en las calles vendiendo desayunos y lo hacía hasta las 9 de la mañana, 9:30. Luego corría a su casa, se alistaba, comía y se iba para el colegio. Y esto tenía Ujú. toda la tarde. Y en la noche hacía las tareas y nuevamente despertarse a las 3 de la mañana. Entonces, no hay este espacio que tienen otros niños que han tenido el privilegio de solo dedicarse a estudiar y de poder descubrir por sí mismo otro tipo de habilidades que puedan tener. ¿Y qué es lo que ella obtuvo con esta biblioteca comunitaria que se abrió en el Girón Contumazá hace unos años, ¿no? Y que es un trabajo netamente voluntario. Es lo ridículo de la fantasía de la meritocracia, ¿no? Porque en un sistema económico como el nuestro, no se puede decir que los niños parten de la misma base, porque mientras si hay un niño que se levanta todos los días y tiene en la mesa una comida caliente listo para ir al colegio y la mamá con mucho amor y mucho esfuerzo, qué sé yo, lo peina, lo alista, lo lleva, pues hay otros casos como el de Guadalupe, en los que lamentablemente los padres ven también esa necesidad, ¿no? Digamos, creo que también hay ahí un tema difícil con no caer necesariamente en el juicio, pero sí en la alerta de esta situación. Sí, y en el caso de la mami de Guadalupe, ella, por ejemplo, siempre cuidó de que su hija nunca abandone el cariño por el estudio. Nos hemos encontrado con otros casos de otros niños que no están yendo al colegio, sus padres Mm, perdieron la imagínate. oportunidad de inscribirlos en una vacante este año y simplemente dijeron, bueno, ya no lo podemos llevar a una privado, no nos alcanza, entonces el niño Claro. se quedó sin estudiar este año. Y hay otros que dicen, bueno, ya está grandecito para trabajar, aquí hace falta dinero, pues mejor que se dedique a trabajar. Pero es el caso de la mami de Guadalupe, no, ella siempre quiso que se mantenga a la par de los estudios y eso pues es un trabajo muy, muy fuerte. La mami básicamente la crió sola muchos años. Claro. Entonces es una situación que vemos a diario aquí en Lima, ¿no? Muchas madres solteras, no es una red de apoyo familiar que mientras la mamá trabaja, alguien lo cuida. No, aquí los niños se cuidan solos, los niños también tienen que aportar a la casa. Es una realidad que tenemos en el centro histórico. A un paso, cuando vienen los turistas y quieren conocer Lima, las cosas más bonitas del centro, también a un par de cuadras tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Niños que la pelean todos los días para poder mantenerse en la escuela. Hay algo grave que tú mencionas y que tiene que ver con nuestro sistema educativo y que creo que sería importante que esto llame la alerta del Ministerio de Educación y que tiene que ver con las plazas. Se supone que en teoría el Estado debería garantizar el derecho de todos los niños y niñas de acceder a la educación básica, ¿no? En teoría, todos los niños deberían tener garantizado un cupo en las escuelas y en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿No hay suficientes? Ese es un problema que también pude reportear hace un par de años, incluso con la población migrante. Yo creo que ahorita tendremos también que si hablamos de plazas, hay que hablar de los niños migrantes de Venezuela, que son los que más están siendo afectados en los últimos años por la falta de plazas en los colegios públicos. Ujú. Una cosa es la contabilidad de plazas que uno vea en un colegio, otra cosa es que sea efectiva. Hay salones que están
a punto de ser derrumbados por la precariedad, por el mal estado en el que se encuentran y no son utilizados. O sí hay salones, pero no tienes carpetas. Entonces, eso al final termina reduciendo las plazas efectivas. Cuando se quieren matricular, es lamentablemente muy común que llega a los meses de matrícula, ahora lo vamos a ver en unas semanas, en ciertos colegios públicos se arma una cola interminable alrededor del colegio, porque los papás buscan un cupo. La matrícula virtual muchas veces se cae y ellos quieren ir presencial y hay muy poca cantidad. No alcanzan y tienen que estar moviéndose a otro colegio. A veces vemos niños que se trasladan en transporte público solos por media hora, 45 minutos, porque es el único colegio que pudieron encontrar cupo sus padres, porque el colegio más cercano es el más demandado. Y a esto hay que sumarle lo que te decía al principio de esta respuesta, que es los niños migrantes. A ellos se les hizo mucho más difícil conseguir la vacante para empezar desde el examen inicial, porque las Mm. primeras pruebas que le hacían para ingresar para nivelación escolar tenían que ver con una realidad nacional que no conocían, que no sabían responder. El Estado aplicó el programa Lima Aprende, que es para tratar de integrarlos, asegurarles ciertos cupos en los colegios y que no se queden por fuera. Pero eso fue bastante insuficiente. Yo hice un reportaje sobre eso hace 2 años y encontré en Puente Piedra, sobre todo en Lima Norte, que esto afecta bastante, varios niños no escolarizados. Niños de 12 años, que era su segundo año aquí en Perú, que no podían matricularse al colegio y solamente lo tenían en casa con un cuaderno porque ni siquiera querían dejarlos salir al barrio porque los padres no lo consideraban seguro. Entonces eran niños recluidos en sus propios hogares, que si bien ya no trabajaban, pero tampoco podían ir a estudiar porque no tenían una vacante. Esto es un tema que el Ministerio de Educación no lo resuelve, no lo tiene resuelto. Creen que la demanda de colegios particulares, porque esos particulares que surgen supuestamente más económicos, tendrían que suplir esta falta de vacantes, tampoco lo está logrando. Y además tenemos que entender que no todos tienen la economía para pagar alguna mensualidad, ¿no? Supuesto que no, digamos, eso es uno de los pilares principales a los que los contribuyentes creemos que debería ir el dinero del Estado, ¿no? A garantizar la educación de los millones de niños y niñas que no, sus papás no tienen para pagarla. Esa es una realidad que no puede hacer que queden niños por fuera del sistema porque no hay plazas, porque no hay cupos, incluso, ¿no? Y si nos fuéramos más a fondo de este tema y de las carencias graves del sistema educativo, en qué condiciones estudian los que obtienen plazas, en aulas que se caen a pedazos, en regiones, por ejemplo, como en la Amazonía, en aulas que se inundan, que los profesores Sí. tienen que hacer videos pidiendo ayuda. ¿Cómo has visto de repente si es que esta ha sido una arista que han podido investigar también, como en qué estado se encuentra la educación pública? Sí, es tal cual me lo cuentas. La infraestructura de los colegios públicos, sobre todo a raíz de la pandemia, es muy precaria. Es muy precaria. Hay salones, cuando uno los visita, No, los directores, lo primero que se quejan es que están a punto de derrumbarse, que hay pabellones enteros que no pueden tocar, donde uno puede perder 6 aulas, 8 aulas donde no los puedes tocar porque un temblor y esto se cae. No tienen redes no. de agua pública que estén funcionando adecuadamente. Para variar, uno va a estos baños y no funciona, no hay agua. Hay agua. Entonces, sí, eso es lo básico para ellos y no lo tienen. Y aquí nomás en el RIMAC hay muchos colegios que pasaron o ganaron esta partida para la reforma de la infraestructura y ahorita uno los visita y siguen a media construcción. Ya han pasado 3 años y medio desde que se ganó esa licitación. Entonces, no hay infraestructura, no hay suficientes plazas, no hay suficientes cupos, no hay las condiciones administrativas también para atender adecuadamente a los padres trabajadores, sobre todo los que No. trabajan de madrugada o están en horarios muy difíciles para poder matricular a sus hijos. El sistema no funciona. Y una de las cosas que contamos en el reportaje, en el microdocumental, es pues, esta biblioteca que aparece de manera comunitaria en el Jirón Contumasá, que es un jirón muy conocido por casos de proxenetismo, bares clandestinos y violencia que se presenta, y cómo esa biblioteca ha venido a suplir un poco una labor que tendría que tenerle el Estado. El Estado es el que tendría que brindar estos espacios seguros para los niños. Y entendamos que no todos los niños tienen una red de apoyo, son niños y sus papás trabajan en la calle todo el día o solo tienen una mamá que trabaja todo el día.
estos sistemas públicos, que tendrían que ser públicos, no de iniciativas comunitarias de vecinos, deberían suplir o ayudar a los niños que también tienen que estar mitad trabajo y mitad en el estudio. Claro, es lo que termina sucediendo muchas veces, ¿no? Son los vecinos los que se organizan, la comunidad, de repente consiguen un poco de ayuda, donaciones de libros y poco a poco así van haciendo este sistema de apoyo que en realidad, como tú lo has dicho muy claramente, debería ser garantizado por el Estado. Ahora, Elizabeth, ya para ir cerrando, te quería hacer dos preguntitas. La primera, hay otros casos, no sé si has visto la semana pasada, pero hubo yo estaba hablando un poco de una inmersión, de un operativo que se hizo en una fábrica donde se encontraron a menores de edad trabajando con maquinaria pesada. Entonces, así como, digamos, de repente hay los casos de Guadalupe en los que hay supervisión familiar, también muchas veces la precariedad y la necesidad empuja a estos niños y adolescentes a aceptar trabajos de personas que se aprovechan de esa necesidad y de esa vulnerabilidad. ¿Qué entidad tendría que estar fiscalizando esto? Sí, cuando hablamos ya de trabajo que pone en riesgo la salud y la seguridad de los niños, no solo es un tema del Ministerio de Educación, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el que tiene que entrar acá. Recordemos el caso, bueno, ha habido varios casos de trata de personas, de explotación laboral que deriva también y que a veces se confunde con trabajo infantil. Se confunde porque situaciones como las que tú cuentas son trabajos de riesgo, en que expones la vida de un menor de edad, porque es algo que no tendrían que estar haciendo ellos. Tienes lamentablemente un Estado que no fiscaliza ese tipo de negocios para ver cuál es la mano de obra que se está usando para ese tipo de oficios, pero también tienes una sociedad que lo permite, porque hay un empleador que permite que haya menores de edad en ciertos espacios donde no tendrían que estar, donde el tema de maquinarias es súper, súper peligroso. Así como vimos el caso del incendio de Nicolini, donde hubo esta tragedia, donde dos jóvenes fallecieron porque estaban encerrados en containers. Eso también pasa con varios adolescentes. Hay trabajos así de riesgo, hay trabajo precario también en pelando pollos, en Porate. Hay trabajo precario en las ladrilleras y ya ni hablemos de los delitos conexos como la trata de personas por explotación sexual en los bares, donde también adolescentes son fichadas para atender estos negocios ilícitos. Entonces, tenemos una cadena de un sistema que no protege al menor de edad, un sistema estatal que no lo protege, pero también una sociedad que lo ignora, que lo consiente, que tolera. En negocio del costado puede estar atendiendo un menor de edad de repente en alguna exposición con carbón o con químicos peligrosos. Alguna vez yo he reporteado una historia de niños de carbón en San Juan de Miraflores, junto al mercado Ciudad de Dios. Todas las Wow. carboneras están los niños allí, teñidos de negro, empacando los carbones que luego los sellan y los van a llevar a otro tipo de mercados más céntricos. Es muy cerca, no hay que ir tan lejos para encontrar lamentablemente trabajo infantil. Claro, y en muchas situaciones en las que tú señalas, en las que el riesgo es inminente, pero digamos que lo pasamos un poco por alto. Y sí, efectivamente, no son situaciones en las que solamente estamos hablando de afectar derechos que ya son graves de afectación, como la educación, sino que también es esto, ¿no? Su salud, su integridad. Y como lo mencionabas, que creo que también es un factor, hay mucho, ¿no? De qué hablar acá, nos podríamos quedar horas, pero de la feminización de la pobreza, ¿no? Y el uso de los cuerpos de los jóvenes, ¿no? Los hombres para el trabajo duro, la construcción, la carga, siendo niños que todavía no están preparados para eso, y las mujeres muchas veces víctimas de redes de trata de personas en las que también las niñas y adolescentes son las principales víctimas según las estadísticas del Ministerio del Interior. Exacto, porque es la cosificación. ¿A quienes piden para que atiendan un negocio, para que sean como el escaparate de la tienda, del restaurante, de la pollería? A un adolescente, una mujer o una mujer joven, porque lo que quieren vender es la imagen, ¿no? Se vende el cuerpo. Creen que eso se va a atraer al público. Entonces, esta cosificación, la sexualización también de las adolescentes pasa también por una situación de explotación. Porque recordemos que la explotación sexual no solo es la violación, sino cuando hablamos de las ficheras, como se le dice Sí, a claro. cuando se capta para estar en los bares,
Uno cuando a veces hemos he hablado con algún policía, me dicen, bueno, pero ella no le estaban explotando sexualmente, así que no pasó nada. Bueno, es como que no pasó nada. Si la han captado por la imagen cosificada y sexualizada para que atraiga a más hombres para que compren en el bar. Entonces, eso también es explotación, al igual como la pornografía y otro tipo de formas de captación que nuevamente son por ofrecimientos falsos de empleo. Ese es otro tema del que podríamos hablar mucho, que nuevamente esa necesidad de trabajo, necesidad de llevar más ingresos a la casa, hace que también sean víctimas de posible captación por trata de personas. Sí, correcto, correcto. Sí, es una situación grave que además sucede mucho en nuestras narices. La semana Sí. pasada que tuvimos un enlace con el SUNAFIL, nos habló de la línea 1818, pero claro, hay una brecha grande entre lo que un ciudadano puede reportar y lo que realmente se hace a nivel estructural para evitar que estas situaciones sigan sucediendo. Elizabeth, por favor, cuéntanos dónde podemos encontrar el documental completo, cuéntanos un poco más de reportes silenciados, si se vienen otra serie de este tipo de investigaciones. Sí, pueden encontrarlo en nuestro Instagram de Reportes Silenciados. Por el momento estamos allí. Vamos a ir avanzando luego a una cuenta de YouTube donde vamos a ir alojando más cortos. Reportes Silenciados es un medio muy nuevo que hemos creado, quien habla, Elizabeth Salazar y Marco Garro, que es fotodocumentalista. Nosotros estamos muy comprometidos en llevar historias personales, testimoniales, lo cuenten los propios protagonistas. Como periodistas estamos muy acostumbrados a hacer grandes reportajes donde las personas, los testimonios, las víctimas y sobrevivientes son parte de la historia. Pero aquí es al revés, aquí es donde ellos van a contar su historia en primera persona, no solo a aquellos que vean vulnerados sus derechos, porque el enfoque de reportes silenciados son derechos humanos y memoria, sino también a aquellos que estén luchando por mantenerlos. Hay historias como esta, la de Guadalupe, que cuentan, si bien una problemática y un drama, también hay una luz allí, hay una posibilidad en que la sociedad también se puede armar por sí misma para hacerle frente a alguna vulneración de derechos. Y eso es lo que queremos hacer en Reportes Silenciados, pequeñas historias cortas, puntuales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Perfecto, Elizabeth. Muchísimas gracias por darte un tiempo para contactarte con nosotros. Bueno, y por poner sobre la mesa esta discusión que creo que es tan necesaria. Ojalá llame la atención de entidades competentes que tendrían que estarse involucrando ya con esto, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, y para redes de trata de explotación, también el Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Un abrazo, Elizabeth. Gracias, Manuela, un abrazo. Cuídate. Chao, chao.